¿Sabías que 2020 es desde lejos el año con mayor cantidad de ciberataques de la historia? Esto es porque las organizaciones no han sabido prever ni abordar las ciberamenazas. En este top 15 vamos a conocer cuáles son las mayores ciberamenazas que han afectado el ciberespacio en el 2020. Acompáñame. Empecemos con el apartado número 1, las amenazas malware. El malware es un tipo de software malicioso que tiene como objetivo dañar deliberadamente el dispositivo donde ha sido instalado. En ese sentido, tiene como consecuencias el espionaje, robo de información, el mostrar anuncios publicitarios no deseados y el uso inadecuado de los recursos del dispositivo. El malware nació desde que empezó el ciberespacio, es una amenaza antigua, pero con una alta prevalencia hasta el día de hoy, ocupando actualmente el top 1 del top de ENISA. En el apartado número 2 tenemos a los ataques basados en web. En este tipo de ataque, lo que sucede es que un sitio web tiene alguna vulnerabilidad o falla a nivel técnico en su infraestructura o configuración, que permite que un ciberatacante tome control o afecte al sitio web. En el caso mostrado tenemos un defacement, ¿no? En el cual el atacante ha logrado modificar totalmente el sitio web cambiando el contenido. Este tipo de ataque está asociado bastante a las bandas hacktivistas que buscan reivindicación política o ideológica mediante este tipo de modificación de sitios de gobierno, por ejemplo. En el apartado número 3 tenemos al phishing. En este caso, el atacante busca robar información confidencial de la víctima o instarla a hacer una acción peligrosa dentro del ciberespacio. Un caso típico es el de suplantación de sitios web. En este caso vemos cómo este sitio web falso simula ser un procesador de pago conocido, como el que se ve en pantalla. En este caso, el atacante envía esta dirección falsa, este sitio falso, a muchas personas en búsqueda de que alguna de ellas introduzca sus datos de acceso y el atacante las robe para poder cometer fraude y robo de dinero en línea. Existen múltiples variantes para los ataques de phishing, sin embargo, la suplantación de sitios web es la más habitual. En el apartado número 4 del top tenemos a los ataques a las aplicaciones web. Veamos su diferencia con los ataques basados en web. Este tipo de ataques se centra en las funcionalidades de la aplicación. Veamos, en este caso tenemos un login de una aplicación. Entonces el atacante lo que va a buscar es un fallo en la lógica de negocio, en las reglas, en las validaciones, en la misma funcionalidad implementada, ¿correcto? Por ejemplo, aquí podríamos tener que tal vez la contraseña no tiene una complejidad adecuada, tal vez no existen límites en la cantidad de intentos de inicio de sesión fallidos. También podría haber un fallo de seguridad en la parte de recuperación de contraseñas que permita a un atacante usurpar la identidad del usuario fidedigno, ¿correcto? Entonces, en este tipo de ataque nos centramos, a diferencia que en el apartado número 2, nos centramos en la funcionalidad que existe en la aplicación web. Qué rápido hemos llegado ya al punto 5 del top, en este caso el spam. El spam apareció hace muchísimo tiempo con la llegada del correo electrónico. En este caso, lo que sucede es que los atacantes envían cantidades masivas de correo con contenido no deseado para el usuario del correo electrónico. En ese sentido, el usuario siente molestia y no puede acceder de manera correcta a su servicio de correo. Asimismo, existe el ataque de spam bomb, el cual consiste en que se envíen miles de correos electrónicos a una sola dirección, llenando la bandeja y haciendo que el sistema de correo electrónico colapse. Entonces, si bien este ataque es bastante antiguo, tiene una enorme prevalencia hasta el día de hoy. En el punto número 6 tenemos a los ataques de denegación de servicio distribuidos. Este tipo de ataque consiste en que múltiples, hablamos de miles, cientos de miles o a veces hasta millones de dispositivos intentan conectarse hacia un solo sistema. Esto causa una enorme cantidad de tráfico que es imposible de manejar por el sistema objetivo, lo cual provoca que este colapse y el servicio que brinde se pierda. Este tipo de ataque es muy difícil de contener. Sin embargo, si uno contrata los servicios de seguridad en la nube correctos como WAF o tal vez una alta disponibilidad con servicios elásticos, podría contener de manera adecuada un ataque de este tipo.
Ya en el apartado número 7 tenemos al robo de identidad, un tipo de amenaza que ha crecido muchísimo en este 2020. Veamos. Este tipo de amenaza se ve materializada cuando un atacante usurpa la identidad de otra persona en un sistema o servicio de Internet, ¿no? Por ejemplo, hablamos de sistemas bancarios, medios de pago, ante los cuales el atacante se puede dar de alta, crear una cuenta nueva, por ejemplo, y luego solicitar un préstamo a nombre de la persona usurpada o pedir una tarjeta de crédito con la cual podría realizar compras y sumar deudas a esta persona de forma no autorizada. Este tipo de amenaza es muy peligrosa. Aún los servicios de internet están aprendiendo a cómo contener este tipo de ataque. En el numeral 8 tenemos a las brechas de datos. En este caso hablamos de robo de data, cuando la información es exfiltrada fuera de la compañía para llegar a manos de organizaciones rivales o ser expuestas directamente hacia internet. En este caso nos referimos a data cruda, data que no ha sido lo suficientemente procesada. Por ejemplo, en este caso tenemos una brecha de datos en la cual se muestran una lista de correos electrónicos y sus respectivas contraseñas, ¿no? Data cruda. En el punto número 9 tenemos a las amenazas internas, hablamos de los insiders. Se trata de personas que se han inmiscuido dentro de la organización, como empleados, proveedores, clientes, con el objetivo de realizar un ataque desde dentro. Recordemos que un ataque interno es mucho más exitoso que un ataque externo, debido a que de cara a internet se encuentran la mayoría de medidas de seguridad implementadas. En el apartado número 10 tenemos a las botnets. ¿De qué se trata esta amenaza? Se tratan de miles o millones de computadoras infectadas por malware y que ahora están bajo el control de un cibercriminal que las utiliza en conjunto para realizar ataques, como ataques de denegación de servicio o robo masivo de información. Esta amenaza tuvo una alta prevalencia en los últimos años, sin embargo, la tendencia ha ido a la baja en el último 2020. Ahora hablaremos de los ataques físicos en el apartado número 11. Los ataques físicos se dan cuando un insider o de repente un atacante que logró inmiscuirse dentro de la organización accede a un punto como el centro de datos donde está toda la infraestructura de TI de la organización. Al acceder directamente, el ataque es bastante sencillo, simplemente hay que conectarse y realizar la acción maliciosa que se necesite. Para poder evitar este tipo de ataques se necesita una alta protección de varios niveles dentro del data center o donde estén los activos críticos de la organización. En el apartado número 12 tenemos a la exposición de información, que tiene una gran diferencia con las brechas de datos, que fue un apartado que vimos antes. La exposición de información trata de robo o exposición a internet de información que ya ha sido procesada, que tiene un alto valor. Hablamos de planes estratégicos, tal vez datos de clientes que ya han sido procesados, que están completamente segmentados y son consecuencia de manera bastante común en el espionaje corporativo. También este tipo de robo de información es producto de los ataques entre gobiernos o la ciberguerra. Punto número 13. Ransomware. Las amenazas de ransomware han crecido de manera desmedida entre los últimos años. El ransomware es un tipo de software malicioso que al instalarse en un dispositivo cifra todo su contenido de manera de que el usuario legítimo no tiene más acceso a su información. El ransomware solicita y exige al usuario el pago de determinada cantidad de dinero para poder devolver el acceso. En la mayoría de los casos, el acceso no es devuelto aun cuando se pague. Una de las formas de abordar este problema es la de tener varios respaldos seguros de la información que es importante para nosotros. Entonces, este tipo de amenaza, como les decía, ha tenido un enorme impacto, tiene un enorme impacto y tiene un crecimiento desmedido en los últimos años. Casi llegando al final tenemos el apartado número 14, el ciberespionaje. El ciberespionaje es una práctica común en el ambiente corporativo, entre gobiernos, entre cúpulas terroristas, que lo que buscan es buscar patentes, información confidencial, planes de gobierno,
y también se utilizan durante el espionaje en llamadas telefónicas, interceptación de correos, interceptación de mensajes SMS con fines de extorsión o de explotación de la información robada. ¿Sí? Entonces, este tipo de ataque ha tenido una gran prevalencia en los últimos años, pero ha sufrido un breve declive en este último. Por último, hemos llegado al apartado número 15, vamos a hablar del cryptojacking. Como sabemos, la llegada de las criptomonedas ha sido un furor en todo el ciberespacio. Para poder obtener criptomonedas y luego intercambiarlas por dinero real, los criptomineros adquieren grandes cantidades de dispositivos con alto poder de procesamiento, como tarjetas de video, por ejemplo. Sin embargo, también existen cibercriminales que lo que hacen es infectar con malware diversos dispositivos en Internet para utilizarlos como medios de procesamiento y así acceder y generar criptomonedas. Esto desde luego es un delito y se prevé que esta práctica se extienda mucho más a medida de que las criptomonedas van ganando fuerza en el mercado. Y así hemos llegado al final del top. Quiero concluir con unas palabras finales, y es que las amenazas cambian constantemente y las organizaciones siempre están por detrás. Por ello, se ven obligadas a contratar de forma recurrente a profesionales de la ciberseguridad capaces de abordar y prever el entorno de las amenazas. Entonces, síguenos en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales, que pronto tendremos un gran anuncio al respecto. Nos vemos en el siguiente video.